Amigos, tengo el gusto de presentarles en este primer segmento de nuestro programa de hoy a la licenciada Nilka Muñoz, quien es abogada, además tiene una maestría en salud pública y actualmente es candidata al doctorado en salud pública en una especialidad que me parece sumamente interesante, determinantes sociales de la salud se llama. Además, la licenciada es profesora adjunta del programa de Escuela de Derecho, debo decir, de la Universidad de Puerto Rico. Licenciada, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros tenerla acá en el programa, sobre todo con un tema que pienso es muy importante. Este es un programa dedicado a la salud, siempre hablamos de condiciones de salud, diferentes condiciones de salud, pero no siempre tomamos tanta atención a pensar sobre el marco legal que acompaña lo que llamamos derecho a la salud, que es un derecho del cual todos queremos además disfrutar, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar que tenemos una licenciada con amplia experiencia en ese campo. Precisamente cuando mencionaba esto del derecho a la salud, en la mayor parte de los países esto corresponde o está integrado dentro de la constitución de cada país. No es el caso de Puerto Rico. ¿Por qué pasa esto? Bien, luego de la Segunda Guerra Mundial, que se crean las Naciones Unidas como un esfuerzo conjunto, ¿verdad?, de los países de reconocer aquellas libertades fundamentales y aquellos derechos que se consideraban como derechos humanos fundamentales, tanto los que se habían reconocido en Occidente como en los países de Europa. Y entre esos derechos se reconocía el derecho a la salud como parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Y era más que, o representa más que la atención médica en momentos de enfermedad, sino que el derecho a la salud se reconoce como todas aquellas condiciones materiales, vivienda adecuada, el derecho a un trabajo digno, el derecho a vivir fuera de un ambiente, un ambiente libre de contaminación, todos aquellos aspectos de la vida del ser humano que propenden a una mejor salud. Y ciertamente incluyendo la atención o los servicios médicos. Así que como parte de ese reconocimiento a nivel internacional, muchos de los países, especialmente latinoamericanos, que eran países de recién formación, reconocen dentro de sus constituciones el derecho a la salud tal cual estaba consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48. En el caso de Puerto Rico, como parte de los trabajos de la creación de la Constitución para los años 50 al 52, el constituyente Jaime Benítez era el encargado de la Carta de Derechos y tenía como objetivo crear una Carta de Derechos y una Constitución de avanzada. Así que se incluyó el derecho a la salud, al igual que en otros países, según estaba reconocido a nivel internacional. Sin embargo, en nuestra Constitución tenía que pasar por la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Así que, aunque la Constitución y el texto fue aprobado por los constituyentes, fue llevado a votación en Puerto Rico. Cuando el texto de la Constitución va al Congreso de los Estados Unidos, una de las condiciones para la aprobación de la Constitución era que se eliminara esa sección 20, que entre otras cosas incluía el lenguaje sobre el derecho a la salud que se había reconocido. Y esa era una de las condiciones para aprobarlo. Así que si vemos las publicaciones que hicieron los constituyentes con posterioridad a la aprobación y reflexionando sobre lo que fueron esas experiencias, se vieron en la disyuntiva de, bueno, o nos quedamos sin constitución o accedemos entonces a presentarle al pueblo de Puerto Rico esta nueva versión de la Constitución sin esta sección. Y por eso es que Puerto Rico no tiene reconocido el derecho a la salud como sí está reconocido en otros países, especialmente latinoamericanos. Bueno, debemos decir que tampoco la Constitución de Estados Unidos la contempla, ¿verdad? Claro, además que la Constitución de Estados Unidos es previa a todo esta, ¿verdad?, la Segunda Guerra Mundial y a toda esta corriente de reconocimiento o de la creación de un ordenamiento jurídico internacional. La oía y pensaba que suena como un poco utópico el que bajo este marco legal, constitucional en este caso,
tratemos de cubrir todas estas necesidades de vivienda, de seguridad, todo aquello que puede de alguna forma impactar en la salud. Pero específicamente relacionado al acceso y a la prestación de servicios, ahí es quizás el aspecto donde nosotros podríamos preguntarnos qué tipo de implicaciones puede tener el que dentro de una constitución no se haya inscrito directamente el derecho a la salud como un derecho, o como un derecho de la ciudadanía y como un deber del Estado. Bueno, en primer lugar, la Constitución establece, entre otras cosas, los derechos que son oponibles al Estado. Así que de haber estado incluido el derecho a la salud, una de las implicaciones es que las personas que entendieran que su derecho a la salud se veía coartado por el Estado, ya sea porque no se le prestaba tratamiento a alguna condición o no tenían acceso a algún servicio de salud, podían entonces presentar una reclamación en los tribunales para vindicar la violación de ese derecho. Y es lo que tenemos en algunos de los países, por ejemplo, en Colombia, en Costa Rica, donde el sistema judicial se utiliza para hacer reclamos por violaciones al derecho a la salud, según está reconocido en la Constitución. En el caso nuestro, no pudiésemos ampararnos en ese derecho, pero sí nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida y el derecho a la dignidad humana, que pudieran ser entonces otras vías por las cuales se pudiera entonces hacer reclamos. Okay. Eso significa que tenemos la posibilidad de desarrollar un marco legal para poder defender, por ejemplo, la prestación de servicios, este tipo de que consideramos derechos dentro de la ciudadanía. Correcto. Porque precisamente las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, deben pensar, bueno, entonces, si eso no está dentro de la Constitución, ¿yo tengo algún marco legal que me permita ampararme al momento de algún tipo de reclamación o de solicitud de tratamientos o de servicios? Bueno, no está en la Constitución, pero sí tenemos legislación aprobada que reconoce la salud como un derecho humano fundamental. Perfecto. Yo creo que podemos hablar de esto un poquito con más detalle sobre el marco legal que sí nos permite pelear un poquito por esos derechos, pero luego de estos breves comerciales y regresamos con mucho más de Tu Salud Informa. No se vayan, amigos.